Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal de la escuela. El día de hoy voy a continuar hablándoles sobre el Feng Shui. De hecho, el tema del video es qué es el Feng Shui y cómo funciona. Porque claro, sí, en Occidente entendemos que el Feng Shui tiene que ver con tener una casa bonita, armoniosa, que nos dé dinero, nos dé salud, que nos permita estar bien con nuestra pareja, que los colores estén bien bonitos, ¿no? Bien combinados, que huela bien. Pero para los chinos, para la tradición de Oriente, el Feng Shui significa algo más que solo eso. Y quisiera comentarles de qué se trata y cómo es que en términos prácticos el Feng Shui puede ayudarnos no solamente a tener armonía en la casa, sino a ayudarnos a tener mucha mayor prosperidad en nuestra vida en general. Bien claro, esto utilizando ciertos principios que son explicados en el Feng Shui tradicional, que no siempre se ven en el Feng Shui que se enseña en Occidente. Así que sin más preámbulos, comenzamos con el video. Bueno, para comenzar, si queremos comprender qué es el Feng Shui en sí, debemos empezar por entender su nombre. Entonces, el término Feng Shui se compone de dos caracteres. El primero que sería Feng, que significa viento, y el segundo que sería Shui, que significa agua. El Feng Shui puede ser entendido como una disciplina que estudia los flujos del viento y el agua. ¿Por qué viento y agua? Porque originalmente el Feng Shui se aplicaba en zonas rurales, es decir, en el campo. Es más, y creo que ya se los mencioné en videos anteriores, habíamos visto que el Feng Shui se aplicaba en la ubicación de las tumbas de los ancestros, que eran enterrados obviamente en el campo, ¿no? A campo abierto. Entonces lo que se hacía era evaluar cómo el viento podía golpear las tumbas o las viviendas, ¿no? Qué tanto afectaba esto a las personas que vivían ahí o a las personas que habían sido enterradas en esos lugares, y también cómo las aguas se movilizaban por debajo de la tierra y afectaban a las viviendas o afectaban a las tumbas de alguna manera. Entonces, viento y agua, estas dos fuerzas de la naturaleza, eran muy importantes en el mundo rural. Ahora, es por esta razón que el término más antiguo para denominar al Feng Shui tradicionalmente era el término Kangyu, que se puede traducir como medir o examinar un terreno. Y es un término que se utiliza a nivel folclórico en China cuando se hacen mediciones para saber cuánto va a ser la tumba, de qué medida va a ser la tumba, cómo se va a ubicar, en dónde se va a ubicar, ¿no? Y para esto, por ejemplo, un asesor de Feng Shui o un consultor de Feng Shui lleva una brújula, tiene que hacer un estudio del terreno, tiene que examinar cómo están las montañas, las aguas, si es que hay golpes de viento o no. Entonces hay que hacer todo un estudio previo para saber cómo ubicar la tumba. Y este término Kanyu era el término que designaba específicamente a ese tipo de disciplina. Antes de pasar a explicarle cómo es que esta filosofía de estudio del terreno o esta disciplina se lleva a la práctica, cómo es que funciona, cómo es que se aplica, quisiera comentarles un poco de cómo es que se entiende en Occidente y cómo se aplica en Occidente. Y voy a empezar diciendo que lamentablemente el Feng Shui que se practica en Occidente tiene muchos errores de interpretación. Para empezar, si ustedes buscan el término Feng Shui o la palabra Feng Shui o cosas que quieran aprender sobre el Feng Shui en internet, van a ver que muchas personas lo primero que aconsejan es poner ciertos adornos en un lugar, o pintar las paredes de un color, o pintar las puertas de un color, ¿no? O cambiar las cortinas y todo ese tipo de cosas que son básicamente, o bueno, lo que llaman curas, ¿verdad? Que son como una suerte de soluciones a diferentes problemas que pueda presentar una casa, aparentemente. Entonces, lo que están haciendo mediante esas técnicas solo es aplicar una suerte de solución superficial. Pero si tenemos en cuenta que el Feng Shui se basa en un estudio del terreno, en cálculos matemáticos que de hecho están presentes en varios textos antiguos, el cambiar de color una cortina o una pared no va a ser de mucha ayuda cuando tengamos que resolver un problema real de Feng Shui. Por tanto, si volvemos al concepto inicial, en donde el Feng Shui es esta disciplina que estudia los movimientos del agua, los movimientos del viento, cómo se ubica el terreno, cómo está influenciado el terreno por estas fuerzas de la naturaleza, tenemos en cuenta dos cosas o dos aspectos importantes que no solo están en el Feng Shui, sino en diferentes disciplinas chinas como la medicina, como las artes marciales también, o la meditación, o lo que los chinos llaman prácticas de alquimia interna. Y estos conceptos son espacio y tiempo. Es decir, cuando yo quiero hacer un análisis de Feng Shui de un lugar, yo tengo que tener en cuenta
cómo está distribuido el espacio, es decir, la casa o la tumba. En el caso sepa cómo hacer un análisis de Feng Shui de una tumba. Entonces tengo que ver cómo está la distribución interna de la casa, los cuartos, el baño, la sala, la cocina, si es que están en posiciones correctas, si es que no hay choques de agua y fuego, por ejemplo, que es parte de los 5 elementos o 5 movimientos que se estudian dentro de la metafísica china. Pero también tengo que ver cómo está la casa ubicada en el entorno, cuáles son las calles que circulan alrededor, si es que hay cerca flujos de agua como piscinas, por ejemplo, o avenidas grandes que también son considerados flujos de agua para el Feng Shui. En una ciudad las carreteras o las pistas son como ríos, ¿bien? Entonces debo hacer un análisis del espacio, eso sería lo primero. Y segundo, tengo que tener en cuenta el tiempo, que en este caso, bueno, hay algunas formas de verlo, yo consideraría dos. La primera es que si yo estoy hablando de un terreno, tengo que tener en cuenta los climas que van a afectar a ese terreno, ¿verdad? Si es que el terreno es húmedo o es seco, si está afectado por las lluvias, si es que hay golpes de viento, que fue algo que mencioné hace unos momentos, ¿verdad? Y hay otra parte dentro del Feng Shui que pertenece a una escuela, que es la escuela de las estrellas volantes, que de repente muchos de ustedes que ya hacen Feng Shui y que están viendo este video saben a qué me refiero. Las estrellas volantes son estrellas que se ubican dentro de este espacio que sería la casa y que van a afectarla por temporadas. Entonces hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, el espacio, cómo está distribuido, cómo está ubicada la casa o la tumba, ¿verdad? Y segundo, el tiempo. Esa casa o esa vivienda o esa tumba, cómo va a ser afectada a lo largo de un periodo específico de años. Desde este punto de vista, incluso la forma de una vivienda puede también influenciar a las personas que viven en la casa, la forma de un terreno también. Esas son cosas que se enseñan más dentro de lo que sería una formación interna de Feng Shui, en donde se estudian las diferentes formas de las casas, formas tipo fuego, tipo agua, por ejemplo, y cómo afectan de una u otra manera a nivel emocional o económico o espiritual a las personas también, incluso a nivel de salud. Bien, pero digamos, hay que tener en cuenta muchas variables cuando se hace una asesoría de Feng Shui que no se toman en cuenta en lo que serían las escuelas de Feng Shui más occidentales, porque hay muchos principios que no se comprenden dentro de su estudio. Por último, para finalizar esa sección del video, una de las cosas que no se suelen tener en cuenta también cuando se aplica Feng Shui en Occidente son los rituales que están también involucrados dentro de la curación de una casa. Yo sé que aquí entro en un campo que es un poco más religioso, más esotérico, si se quiere ver así, pero es inevitable ver este aspecto dentro no solamente del Feng Shui, sino dentro de diferentes disciplinas chinas. Inclusive las artes marciales a nivel tradicional tienen lo que se conoce como ceremonias, ¿bien? En donde se hace adoración a ciertos ancestros o guardianes dentro de las artes marciales. En el caso del Feng Shui también se hacen ese tipo de cosas, ¿no? Ceremonias o rituales que sirven para una mudanza, por ejemplo, ¿no? Para iniciar la vida en un lugar, pero también para proteger ese lugar. Muchos espacios, y como repito, ¿no? Aquí entro nuevamente en términos un poco esotéricos o hasta ocultistas, ¿no? Pero muchos espacios están influenciados por entidades o por fantasmas, si lo quieren ver así. Entonces es muy difícil para ciertas personas habitar, no para ciertas personas, en realidad yo diría que para muchas personas, habitar espacios en donde hay entidades, bien, donde hay fantasmas o donde penan, en todo caso, así se le dice acá, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es limpiar el espacio para que las personas puedan entrar y vivir tranquilamente su vida ahí. De hecho, esas entidades que pueden estar afectando a la vivienda o pueden estarla habitando en todo caso, afectan a nivel de salud y económico a las personas que desean vivir ahí o que están viviendo ahí. Bueno, y también mentalmente, muchas personas están influenciadas de alguna manera a nivel mental, psicológico por esas entidades cuando ya permanecen mucho tiempo viviendo en esos espacios, ¿no? Entonces hay que hacer diferentes rituales y muchos de esos rituales son transmitidos de maestro a discípulo dentro de las escuelas de Feng Shui y no suelen llegar de manera real, por decirlo así, ¿no? O directa a muchas escuelas de Occidente en donde se suele ver más, como les mencionaba en un inicio, los temas de los colores de las cortinas o las puertas y todo este tipo de cosas, ¿no?
Es mucho más profundo que eso en realidad. Antes de continuar, quería pedirte que si te está gustando este video y si te gusta el contenido que comparto en este canal, no te olvides de dejar un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te recuerden cada vez que subo más contenido como este. Bien, entonces ahora la pregunta es, ¿y cómo es que yo puedo aplicar el Feng Shui en el lugar donde vivo, ¿no? O en mi trabajo o en mi negocio? Hay muchas variables para considerar cuando se hace un análisis de Feng Shui de un lugar. No solamente es el espacio en sí, como les mencionaba hace un rato, sino también considerar cómo este espacio está siendo afectado por el tiempo. Bien, y además de eso, previo a un análisis de Feng Shui, es importante hacer una carta natal de la persona, porque uno puede estar en un excelente lugar, un lugar que le puede dar mucha prosperidad, pero estar pasando por un periodo en su vida en el que lamentablemente hay un pequeño altibajo, bien, una pequeña caída en lo que sería la suerte, que es así como lo llaman los chinos, ¿no? Entonces hay que aprender a jugar con la información que tenemos en la carta natal con el espacio en donde está la persona. Bien, hay que dar ciertas herramientas que le permitan a la persona un poco salir adelante a pesar de la dificultad y utilizar lo más que se pueda los beneficios del lugar donde está, digamos, esta persona, ¿no? Para eso hay que tener ciertos preceptos al momento de ingresar a un lugar. Primero, que era lo que les mencionaba hace un momento, saber dónde está ubicado el espacio y saber si este espacio tiene más energía yang o energía yin, que es algo muy básico, ¿no? Un espacio con más energía yang es un espacio iluminado, bien, un espacio mucho más activo. No necesariamente las casas con este tipo de energía yang, que suele ser un poco más una energía luminosa, es que sean mejores. Muchas veces el exceso de energía yang puede traer hiperactividad a un espacio, pero es importante entender cuál es el nivel de energía yang, de expansión del lugar. Bien. Segundo, determinar cuánto de energía yin hay. Los espacios con energía yin obviamente son todo lo contrario de los espacios con energía yang, que serían los espacios oscuros, húmedos, ¿verdad? En donde no ingresa mucha luz, por ejemplo. Este tipo de espacios con energía yin suelen ser espacios, como les mencionaba hace un momento en la sección anterior del video, que suelen ser habitados por entes, por espíritus. Entonces hay que saber cómo contrarrestar esa energía. Los espacios con energía yang, que suelen ser espacios más expansivos, pueden producir en las personas mucha hiperactividad, insomnio, ¿verdad? Hace que la persona esté mucho más inquieta. Y los espacios con energía yin hacen que la persona más bien esté mucho más somnolienta, apagada, que duerma más o incluso pueden generar depresión. Entonces hay que determinar esto primero, bien, saber a qué tipo de espacio estamos ingresando y también hacer obviamente la carta natal previa del consultante para saber en qué momento de su vida se está encontrando o está pasando en ese momento. El siguiente paso sería evaluar las condiciones del chi que tiene la vivienda. Y aquí el chi para la metafísica china es entendido como vapor de aire. Yo sé que existen muchas traducciones del término chi que se dan en diferentes disciplinas. Por ejemplo, en las artes marciales el chi es energía, se cultiva como energía y hay diferentes prácticas para cultivarlo de esa manera. Pero desde la metafísica china el concepto de chi está asociado con vapores de aire o vapores de agua. Entonces hay que saber cómo estos vapores de agua circulan por el espacio y van afectando los diferentes pequeños espacios que hay dentro, ¿no? Como la sala, el dormitorio, ¿no? o el baño, la cocina. Entonces hay que hacer todo un análisis de eso. Hay diferentes niveles de análisis. Hay un análisis que se hace a través de una escuela, que es la escuela de Pachai, que se traduce como 8 mansiones, en donde la casa se divide en 8 sectores, 4 sectores positivos y 4 sectores negativos, y se establece, y esos 8 sectores se establecen en base al asiento de la casa, que sería la parte trasera del lugar, ¿no? Es el asiento que es como la parte en donde se asienta la casa a nivel, a nivel posterior. Entonces desde ahí se dividen los 8 sectores y se analiza la casa. Hay diferentes escuelas, como les comento, para poder establecer un análisis, pero la escuela Pacha me parece una de las más fiables y más precisas. Y hay que calcular diferentes grados también para saber hasta dónde llega cada espacio positivo o negativo de la vivienda. Una vez que conocemos o entendemos cómo es que el chi se va repartiendo dentro de una vivienda, tenemos que utilizar ciertas herramientas o en este caso podríamos llamar curas también para
condensar el chi en ciertos lugares o, digamos, canalizarlo. Una de esas herramientas, por ejemplo, son las plantas. Si ustedes ven aquí, en esta parte de aquí, yo tengo una plantita que se conoce como lengua de suegra, que está posicionada en una parte de mi departamento que permite que la energía se reparta de una manera específica y traiga cierta armonía. Tengo otra que está, por ejemplo, en la entrada de mi departamento y otra que está en otra parte de mi departamento también para que, digamos, movilice y condense un poco el chi de una manera específica. Otras formas son, por ejemplo, con fuego, bien, que puede ser posicionando un altar o prendiendo inciensos en una parte determinada. Yo aquí tengo un altar a mi lado derecho que está mirando hacia la puerta de entrada, que es un altar que me enseñó a posicionar, bueno, dos maestros, ¿no? Mi maestro de metafísica, que es quien me enseña Feng Shui, y mi maestro de artes marciales, ¿no? Que es un altar hacia Quan Kun. Y tercero, saber dónde posicionar el agua también. Las fuentes de agua, las peceras, hay que saber muy bien dónde se posicionan cada una de estas cosas, porque si posicionamos mal alguna de esas herramientas, si no tenemos el conocimiento suficiente para poder hacerlo bien, podemos más bien traer problemas a la casa. ¿Ok? Ese sería el siguiente paso y además una de las cosas que no se suelen ver también dentro de la práctica de Feng Shui aquí en Occidente es el cambio de puertas y ventanas. A veces hay que hacer, digamos, o cerrar la ventana de un lado de la casa y abrirla por otra, porque el aire que está ingresando por esa zona en donde originalmente estaba abierta la ventana puede ser un aire nocivo para la casa. Mientras que el lado por donde vamos a abrir la ventana puede traer un aire mucho mejor y mucho más limpio. La entrada, que sería en este caso cambiar la puerta de la casa, la entrada de la casa tiene mucha importancia porque es como la boca de la casa, es lo que va a recibir el chi que ingresa hacia la casa. Entonces tiene que estar de preferencia posicionada en un buen sector de la casa. Si no está posicionada en un buen sector, puede moverse la puerta o hay otras herramientas que permiten curar esa entrada de otras maneras. No lo puedo compartir por aquí porque es parte de lo que se transmite como conocimiento interno de la escuela, pero hay otras herramientas que permiten no mover la puerta de la casa, que también puede ser algo un poco costoso, ¿no? Ahora, en ciertos casos sí es necesario mover la puerta o abrir incluso puertas dentro de la casa que permitan que el chi circule de una manera mucho más armoniosa. Y por último, el siguiente paso sería obviamente hacer los rituales necesarios para que la casa esté protegida, esté limpia, o si es que nos estamos mudando a un lugar nuevo, también hacer ciertas ceremonias y todo esto, ¿no? Que yo les había comentado ya anteriormente cuál es el proceso para esto, ¿no? Hay que preparar talismanes, hay que rezar ciertos mantras, ¿no? Este tipo de rituales y ceremonias están muy asociados principalmente con el taoísmo, porque el taoísmo está muy ligado con las disciplinas geománticas o de estudio del terreno chinas, ¿no? El Feng Shui en este caso. También está asociado con la medicina y con las artes marciales, pero también hay un porcentaje de ceremonias que se hacen dentro del Feng Shui que están asociadas con lo que sería el budismo. Entonces hay mantras que se rezan en chino, hay mantras que se rezan en sánscrito, bien, hay escrituras que se hacen en chino, hay escrituras que se hacen en sánscrito y bueno, todo eso es lo que acompaña a lo que sería una consulta o una asesoría de Feng Shui. No es que todo lo que les he mencionado se haga, muchas veces los problemas se resuelven con cosas muy simples, pero hay casos que sí requieren curas o soluciones un poco más complejas. Siempre se hace un análisis dependiendo de cuál sea el caso. Al igual que con la medicina, el problema se trata dependiendo de cuál sea la enfermedad, lo mismo sucede con una casa. Hay que adecuarse al caso para aplicar las curas necesarias. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado y quería comentarles dos cosas antes de despedirme. Primero, estoy lanzando un curso de Feng Shui, es un curso de escuela interna, obviamente, es decir, todos los participantes tienen que pasar por una entrevista previa en la cual se les va a pedir su fecha de nacimiento y algunas fotos para poder ser evaluados. Y les voy a dejar el enlace de inscripción donde van a poder descargar el temario completo en la caja de descripción de este video. Y segundo, para quienes deseen una asesoría, yo hago asesorías no solamente aquí en Perú, donde estoy residiendo ahorita, sino que hago asesorías a nivel internacional, porque bueno, con las herramientas que tenemos ahora es muchísimo más sencillo.
Así que si quieren reservar una asesoría o una consultoría de Feng Shui conmigo, les dejo también el enlace en la descripción para que puedan sacar una consulta. Y les estoy dejando además la página o la plataforma para los cursos de medicina que se están ofreciendo a través de la escuela, tanto a través de mí como de otros profesores, también en la caja de descripción. Me despido y los veo en un próximo video. Espero que todo les vaya bien. Chao.